Paz, mis queridos alumnos, les saludo desde Acapulco, México, y vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Mañana sería la última sesión con ustedes. Vamos a hacer la oración para iniciar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque nos das la vida. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de servirte y a través de este medio, Padre, compartir la clase con nuestros alumnos. Queremos que sea de bendición para ellos y sus familias y su iglesia. Nos ponemos en tus manos benditas, Señor, pidiéndote y rogándote que nos dé la sabiduría y la inteligencia para compartir este material. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, comentaba con el pastor Abraham Marín que el día de mañana cerramos ya el ciclo de esta cursada conmigo. La siguiente semana yo viajo hacia Guatemala y por eso me estoy apresurando para no dejar pendientes y terminar con ustedes esta cursada. Están pendientes muchos de enviarme a mi WhatsApp sus evaluaciones, los cuestionarios y su testimonio. Y yo ya estoy calificando porque espero que regresando de mi viaje ya pueda enviar calificaciones. Así que van a tener la semana que viene completa para que se dediquen a cumplir con el trabajo que se les ha encomendado. Bien, hemos estado trabajando lo último sobre grupos familiares y vamos a tocar un tema último y un general completo para que ustedes tengan toda la idea de cómo funcionan los grupos familiares y cómo pueden instaurarlos en sus iglesias para que haya crecimiento en las mismas. Permítame, voy a poner la presentación. Muy bien, hemos estado hablando acerca del sistema, hemos hablado acerca de la historia de los grupos familiares, vimos también el tema bíblico-teológico del fundamento de este sistema de grupos familiares y luego vimos qué es un grupo familiar y cómo se desarrolla. Vimos su mecánica y vimos también las metas. Hoy vamos a hablar acerca del papel del pastor en el sistema de grupos familiares. Y el pastor dentro del sistema de grupos familiares es muy vital, es muy importante. Podríamos decir que puede ser la clave para que esto funcione o puede ser el clavo para que esto se detenga. Pero queremos que los grupos familiares funcionen en las iglesias locales. Entonces, los grupos familiares no funcionan de manera mecánica. Es muy importante la participación y compromiso del pastor. El pastor puede visitar los grupos, estar al pendiente, pero no puede estar desligado del sistema. Tiene que participar y tiene que tener compromiso con el sistema. Porque si el pastor se desliga del sistema, es decir, no está pendiente de los líderes, de los anfitriones, no está pendiente de los grupos, si están trabajando bien, si están siguiendo todas las pautas del sistema, si no está trabajando con los líderes con los sermones semana con semana, si no está haciendo evaluación a través de los formatos, pues esto no van a funcionar. Una iglesia puede poseer el sistema de grupos familiares, pero si el pastor no es un varón de Dios, estos no van a funcionar. Es decir, que aparte de que se establezca el sistema, el pastor debe ser un ungido de parte de Dios, porque va a ser de vital importancia su participación. Sin embargo, en cambio, una iglesia que aunque no tenga el sistema de grupos familiares, pero si su pastor es un varón entregado a Dios, es un varón este, eh, que trabaja con Dios, la iglesia va a crecer, la iglesia va a estar en total movimiento, en total actividad y en total crecimiento, aunque no tenga el sistema. Eh, Al principio, quizás les dije yo que Dios no bendice técnicas, ni métodos, ni sistemas. Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Y en este caso, si el pastor es un varón de Dios, la iglesia va a crecer con el sistema o sin el sistema. Pero si un pastor
está comprometido y, y trabaja con el sistema de grupos familiares en su iglesia, desde luego que esto va a funcionar. No solo es necesario que se comprendan los componentes del sistema de grupos familiares, porque es como engranajes, unos van empujando a otros y se va moviendo toda esta maquinaria para que se dé el sistema. Aquí es bien importante que el pastor comprenda que su trabajo, que su ministerio es la clave, no el clavo. Es la clave para que esto funcione y no el clavo para que esto se detenga, para que esto se detenga. Así que el pastor es como un dínamo que va a energizar el trabajo de los grupos familiares. Cuando los líderes de los grupos familiares ven que su pastor está interesado en que se establezca en cada grupo bien el sistema, está interesado en que funcionen los líderes, desde el momento en que él hace el llamado, desde el momento en que él forma los grupos, desde el momento en que él localiza a los líderes y desde el momento en que él se compromete a desarrollar a los líderes, dándoles capacitación de liderazgo, dando las clases de liderazgo. Entonces es alguien que está dinamizando al grupo familiar, que lo está motivando, que lo está energizando. Ahora, para que suceda algo diferente en el crecimiento de una iglesia, es necesario que el pastor piense diferente y ejecute los cambios que sean necesarios. Porque si nosotros, como pastores, queremos hacer siempre lo mismo, pues vamos a tener los mismos resultados. Pero si pienso diferente a cómo pensaba y ejecuto los cambios que sean necesarios, esto va a transformarse. Cuando iniciamos grupos familiares, yo estaba de pastor y estoy hablando de los años 90. Y hasta la fecha seguimos muy casados con el sistema de grupos familiares, muy comprometidos por los resultados que siempre hemos tenido. Eh, Cuando mi iglesia se me entregó, lo primero que pensé, bueno, es que voy a cuidar lo que se me entregó. Una iglesia ya constituida, con directivas, con todo organizado, con casa de oración, con templo, tenía todo, todo. Nada más dediqué a cuidar la iglesia y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi trabajo como médico, pues también me ocupaba mucho y solamente fines de semana estaba yo en la iglesia. Pero en el momento en que comprendí lo importante que era el sistema de grupos familiares, entonces tendría yo que motivar a la iglesia con sermones que los apasionara. Entonces hubo una época en que solamente predicamos acerca de lo importante que es compartir el evangelio. Cuando la iglesia estuvo sensibilizada, cuando la iglesia ya estuvo con la sensibilidad de compartir el evangelio, y cuando hicimos el llamado a los líderes que pudieran prestar sus hogares y les explicamos el sistema y cómo las familias se fueron agregando en cada uno de los grupos para que toda la iglesia participara, teníamos entonces grupos familiares en diferentes partes de la ciudad, teníamos diferentes partes y el propósito era el mismo. Entonces la iglesia despegó con un enorme crecimiento. Tanto fue el crecimiento de la iglesia que si la gente no llegaba temprano a la iglesia, no alcanzaba lugar, no alcanzaba asiento. Y se quedaban en la calle escuchando el sermón, se quedaban en la calle, no había lugar. Esto nos motivó a tirar el templo y nos fuimos a rentar a un local porque el templo estaba en construcción. Y lo hicimos con mezanín, es decir, con asientos abajo y luego asientos arriba. Y la iglesia siguió creciendo. La iglesia siguió creciendo. De la iglesia sale una misión y pensamos que íbamos a quedar mermados, pero no, fue una poda que Dios hizo a la iglesia y la iglesia volvió a crecer porque no abandonamos el sistema de grupos familiares. Cuando como pastor te apasionas a este trabajo, y yo soy un apasionado,
de mi trabajo como médico, pero también soy apasionado para las almas. Entonces, este, tuvimos que hacer algunos cambios. Y al hacer cambios y pensar diferente, tuvimos resultados diferentes. Ya no pensamos en tener a los mismos hermanos sábado con sábado. Y esto es aburrido, ver los mismos rostros, las mismas caras. Teníamos siempre gente nueva y gente nueva y gente nueva y gente nueva. Entonces, eso es bien importante. Yo quiero animarlos y quiero motivarlos para que, si usted no es pastor, pero está en esta clase, para que usted motive a su pastor, para que usted le pase el material a su pastor y entonces piense diferente y ejecute cambios en su iglesia que van a ser necesarios para el crecimiento. No se trata tampoco de tener un super pastor para que los grupos familiares funcionen, pero sí tenemos que considerar los siguientes puntos. El pastor tiene que tener el conocimiento del sistema de grupos familiares. Este fin de semana estaba yo en la frontera con Estados Unidos, allá en Tijuana, Baja California. Hice un vuelo de 3 horas y media para estar allá y fui este, a impartir unas clases, sobre todo de evangelismo. Y uno de los jóvenes me preguntó acerca del sistema de grupos familiares. Entonces le dije, ¿lo has escuchado o ya tienes el manual y lo has leído? No, es que no tengo el manual. Entonces, ¿no conoces el sistema? No. Y si eres pastor, no puedes arrancar algo que no conoces. Tienes que conocer el sistema. Yo le decía, tienes que incluso ir, aprender con alguien que ya lo está llevando a cabo, en vivo y a todo color. Estar con la persona con que está haciendo el trabajo de grupos familiares, conocer el sistema. Y para esto hay un manual de grupos familiares en nuestra iglesia, hay un manual. Y todo lo que les he tratado de explicar en la clase está en el manual, solamente que lo he ido desglosando. Y después del manual hay ya 6 cuadernillos. Y yo antes de terminar mi periodo, que fueron 10 años de director nacional de evangelismo, estaba yo a punto de terminar el segundo cuadernillo de estudio. Y ya he quedado, pero a mí me va a servir porque ya tendría 2 cuadernillos de estudios grandes más los que ya existían. Y hay que tener el manual de grupos familiares para estarlo revisando y repasando. Pero también no puedes enseñar lo que tú no has experimentado. No puedes tú compartir lo que tú no vives. Por eso tengo esta filosofía. Predica lo que vives y vive lo que predicas. Entonces tiene que ver mucho con la experiencia. Tener la experiencia de participar en grupos familiares. Eso es lo mejor, es el mejor taller, es el mejor curso. Tener la experiencia, estar viendo, ir a un grupo familiar y ver cómo trabajan, cómo colaboran cada uno de los que participan en el grupo familiar, cómo está trabajando el líder, este, ver cómo se está actuando y tener esa experiencia o participar como parte de un grupo familiar. A lo mejor no soy el líder, pero ya con participar en el grupo familiar, esto es formidable. Miren, mi suegra, tenía su grupo familiar y en su grupo familiar, cerca de más de 70 personas se convirtieron en el grupo familiar de mi suegra. Cada miércoles su casa se llenaba de invitados, se llenaba de invitados y muchos se acercaron a Cristo y, y algunos ya siguen permaneciendo en la iglesia de Dios. Entonces, esa es la experiencia que yo tuve con mi suegra y cuando mi suegra falleció, este, ninguno de mis cuñados se quiso hacer cargo del grupo familiar. Mi esposa y yo lo tomamos el grupo familiar y siguió siendo de bendición. Mi suegra tenía un, este, pues un don evangelístico, algo especial. Además de que era muy conocida aquí en la colonia, aquí
era conocida por toda la gente y conocían su testimonio. Así que invitar a la gente era muy sencillo y la gente venía por su amistad, por su conocimiento y el grupo creció tanto. Para que tengan una idea, mi suegro no era convertido. Mi suegro no era convertido. Pero al tener un familiar en mi suegra, después de predicarle durante 30 años a mi suegro en el grupo familiar se convirtió y mi suegro empezó a traer sus amigos del trabajo, empezó a traerlos y también se convirtieron. Entonces era una cadenita de ir y traer, de ir y traer. Entonces cuando tú vives la experiencia, te das cuenta de lo importante que es participar de los grupos familiares. Ya como pastor, porque luego llegué a ser pastor de mi suegra y de mi suegro, entonces fue algo muy lindo, muy especial. Tenemos que, como pastores, conocer acerca del liderazgo cristiano. Y siempre digo, la palabra líder o liderazgo no la vamos a encontrar en la Biblia como tal. Encontramos mayordomía, otras palabras que posiblemente tengan una semejanza. Sin embargo, aunque Josué, Moisés, Caleb fueron buenos líderes y los menciona la Biblia en su liderazgo, el apóstol Pedro, etcétera, no los menciona como líderes. Sin embargo, existe la figura del líder y del liderazgo cristiano. Entonces, cuando nosotros conocemos acerca del liderazgo cristiano, podemos capacitar a nuestros líderes. Así que el pastor es la figura que tiene que capacitar a todos sus líderes. Y el pastor tiene que conocer el formato de registro, que ya les comentaba, el formato de registro y control. ¿Y por qué tiene que conocer el formato de registro y control? Porque el formato de registro y control lo va a utilizar para saber dar seguimiento a los grupos familiares. Sabe cuántas personas se reunieron esa semana, la segunda semana del mes, qué grupo familiar está disminuyendo en asistencia, cómo es que están trabajando, eh, cuántos niños, adolescentes, jóvenes o adultos tienen en el grupo. Y entonces el pastor, a todas esas personas que se han bautizado o que son bautizados, empieza a establecer con ellos un test de salud espiritual, porque va a conocer la aplicación del test y va a saber cómo llevar a cabo que, es, que este personal de este grupo familiar tenga una buena salud espiritual. También va a conocer y saber aplicar el plan de salud espiritual para llevar a la persona eh, le está fallando una de las áreas de la misión y potenciarlo y llevarlo a que tenga el cumplimiento de las áreas de la misión. ¿Cuáles son las áreas de la misión? Acuérdense que dijimos adoración, evangelización, edificación, servicio y comunión. Son 5 áreas. Entonces, el pastor tiene que cambiar su mapa mental, cambiar su paradigma. Una iglesia sin grupos familiares tiene una forma de pensar diferente. Y a lo mejor evangelizan uno que otro hermano, llevando uno que otro invitado. Pero si se establece el sistema de grupos familiares, va a potenciar a que toda la iglesia participe, llevando invitados al grupo familiar y después introducirlos a la iglesia, cuando estos ya se han convertido al evangelio en el grupo familiar. Y toda la cosecha que se recoge en el familiar es para el crecimiento de la iglesia. Y ellos mismos van a preguntar, ¿y dónde se reúnen? Le digo, esta es nuestra casa, pero tenemos nuestro templo, tenemos nuestra casa de oración y allá vamos cada sábado, hacemos culto los viernes, etcétera. Le van a dar toda la agenda de actividades que tienen en la iglesia. Pero para esto el pastor tiene que tener un cambio de paradigma, de manera de pensar, que lo va a llevar a cambiar su manera de actuar. El papel vital del pastor. El pastor no solo tiene el conocimiento del sistema de grupos familiares, sino que se da cuenta que su ministerio es clave para que el sistema tenga un buen funcionamiento.
Para empezar, el pastor debe estar comprometido con el crecimiento de la iglesia a través del sistema de grupos familiares. El compromiso que tiene es de que se va a dar cuenta que va a tener que comprar más bancas. Y a nosotros nos pasó. En una de las iglesias que pastoreé, eh, tuvimos que comprar bancas porque la gente se quedaba parada. Hubo un gran crecimiento. Tan solo había una nave completa de jóvenes y tenían su reunión de jóvenes aparte del culto general de la iglesia. Entonces la iglesia tuvo un crecimiento a través de los grupos familiares, pero el pastor es la clave para su buen funcionamiento y debe estar comprometido con el crecimiento de la iglesia. Es decir, tengo que pensar en que mi iglesia tiene que multiplicarse, en que debemos de sumar miembros. Eh, Aquí en México se puso como requisito conciliar. El concilio determinó, todos los ministros y pastores de México dijimos, el sistema de grupos familiares debe de ser, de imponerse para que cada iglesia lo esté llevando a cabo. Porque hemos tenido la estadística que la membresía se duplicó. Entonces, se puso como un requisito. Y muchas veces, sin tener el conocimiento del sistema, hablo del pastor, sin que el pastor conozca el sistema, sin que el pastor haya tenido una experiencia de estar en un grupo familiar, sin que el pastor esté comprometido con el sistema, lo va a establecer solamente por cumplir un requisito conciliar. Y eso creo que no es justo. Y no es justo porque va a hacerlo a fuerza. Lo va a hacer a veces sin ganas y sin sentido. Y desde luego sin conocimiento y sin experiencia. Entonces es bien importante que el pastor tenga que vivir bajo la convicción, es decir, estar convencido del que el sistema de grupos familiares es un método bíblico, es un método que hizo que la iglesia este, de principios creciera. Y sobre todo cuando un pastor no quiere estar comprometido con el sistema y lo delega a otros, esto fracasa. Este, eh, yo me fui a radicar a Cuernavaca, Morelos, y mi familia se quedó aquí en Acapulco y asistían a la iglesia. Y el pastor que tenía a mi familia, este, no visitaba al grupo familiar ni se comprometía. Agarró y le dijo, hermano, hágase usted cargo. El mensaje que le da a la iglesia es, no me interesa qué hacen allí y a qué se dedican ahí. El trabajo lo va a supervisar otro. Cuando tú le dejas el trabajo como pastor, le dejas el trabajo a otro, que delegas tu responsabilidad a otros, este es un problema y estás dando un mensaje subliminal. Decir, el sistema no me interesa, háganle como quieran, háganle como puedan. Pero si a mí me interesa, porque estoy convencido del sistema, de que es bíblico, yo no se lo voy a delegar a otro. Voy a estar al pendiente de todos los líderes de grupos familiares de nuestra iglesia, porque soy el responsable de la iglesia y de su crecimiento. El pastor debe estar dispuesto a los cambios. Y cuando el sistema entra a la iglesia, lo primero que la iglesia siente o resiente es de que a veces como pastores tenemos que hacer cambios y muchos se van a resistir a los cambios. Cambios quizás a horarios, a días, etcétera. Por ejemplo, el culto de oración que se hacía los domingos por la mañana, yo lo cambié para el sábado por la mañana, porque muchos grupos familiares ocupaban el domingo para hacer su grupo familiar. Otros ocupaban el lunes o el martes.
Y si yo tenía un culto el miércoles, a veces tenía que quitar el culto del miércoles porque también había reunión de grupos familiares en ese día. Y entonces, solamente teníamos cultos viernes y sábado. Pero todas las semanas estaban ocupados todos trabajando en grupos familiares. Todo cambio va a producir resistencia. Y desde luego que el pastor no puede de un plumazo, este, hacer los cambios. Todas las reformas que se quieran hacer o que se quieran modificar, hay que hacerlas de manera gradual, de tal manera que la iglesia no lo resienta y la iglesia lo acepte. Entonces, cualquier reforma como pastor que quiera hacer para que el sistema de grupo familiar funcione, vaya haciendo las reformas de manera gradual. Es bien importante aquí la comunicación, que se pueda hacer desde los avisos en el púlpito, desde los carteles, en la pantalla, en los boletines. Es decir, hay que comunicar la visión a toda la iglesia, que toda la iglesia esté enterada de los cambios y que esté enterada de que va a iniciar el sistema de grupos familiares. Cuando los grupos familiares empiezan a generar personas nuevas que se están bautizando, a esos primeros bautismos les vamos a llamar los primeros frutos. Los primeros frutos. Cuando un grupo familiar empieza a generar bautismos, los hermanos se empiezan a entusiasmar, dicen, ya están bautizando. A ver cuándo empezamos nuestro grupo familiar. Y esto motiva a que otros que no están participando empiecen a participar. Por eso es de vital importancia que el pastor y los líderes de grupos familiares estén cuidando los primeros frutos, las primeras personas que se han bautizado. Hay que cuidarlos porque esos primeros frutos hay que manifestar que Dios está haciendo la obra y esto va a ser de motivación para los que no están trabajando en grupos familiares. Por eso es bien importante que el pastor pueda hacer una buena selección de líderes anfitriones. Y, y como en todas las iglesias, los pastores tenemos siempre hermanos muy cercanos a nosotros, los cuales por su conducta, los cuales por su espiritualidad, por su santidad, por su fe, tienen una posición de confianza cerca de nosotros. Son personas de confianza, son personas cercanas a nosotros y que han recibido posición de confianza a raíz de su fidelidad, a raíz de su santidad, a raíz de su espiritualidad. Entonces, esas personas las vamos a seleccionar de entre todos. E incluso algunos que llegamos a una iglesia que no conocemos y que estamos a punto de conocer porque nos acaban de nombrar pastores en esa nueva congregación, empezamos a determinar y a decir, aquí hay familias reconocidas por su buen testimonio. Y algunos le llaman, hermano, estas familias son pilares de la iglesia, son las que iniciaron la iglesia. Nunca fallan, siempre colaboran, siempre cooperan, son familias reconocidas porque además tienen buen testimonio. Entonces pueden ser hermanos que han recibido posición de confianza y que están cerca de nosotros. Hermanos de buen testimonio, de familias reconocidas de la iglesia. Y cuando escogemos este tipo de líderes, la iglesia está pendiente de ver y va a juzgar la eficacia del sistema en relación a la selección que nosotros hicimos de anfitriones y líderes. Si hacemos una buena selección, si nos preocupamos en elegir correctamente a las personas, la iglesia nos va a juzgar la eficacia del sistema. Es decir, sí va a funcionar porque escogieron hermanos de buen testimonio. El sistema sí va a funcionar porque son hermanos de suma confianza del pastor y que son determinantes en el progreso de la iglesia. Personas reconocidas en nuestra congregación. Y entonces la iglesia ya, al ver estos detalles, juzga la eficacia en relación a los líderes y anfitriones que ha seleccionado el pastor.
Como pastor, es bien importante la información. Así que tenga que informarla en el momento adecuado, en el lugar adecuado, tanto en el tiempo como en el lugar. Siempre comunica a la iglesia la visión que Dios le ha dado. Si la visión que Dios le dio es que estadísticamente hablando, usted le dice a la iglesia, hermanos, para el año 2026, si somos 100 miembros, vamos a crecer un 10%. Entonces tenemos que bautizar a 10 hermanos. Si somos 100 y queremos tener un crecimiento, que la visión que tengo es que crezcamos al 20%, quiere decir que durante el año bauticemos a 20. Es decir, nosotros vamos a ofrecer la información. Si yo tengo 5 grupos familiares, bueno, no me voy a tan exagerado. Tengo 3 grupos familiares y en cada uno de los grupos tengo yo a 5 hermanos trabajando en cada grupo, 15 hermanos. 5 hermanos que van a llevar siempre al grupo familiar a 5 nuevos. Quiere decir que de esos 3 grupos, 15 nuevos van a estar escuchando la palabra. Pero ponga usted que de esos 15 se bauticen 2 personas por grupo. Serían, en 3 grupos serían 6 personas. Si somos 100 en la iglesia y bautizamos a 6, hemos crecido el 6%. Si bautizáramos a 10, creceríamos el 10%. Entonces aquí es bien importante comunicar a la iglesia la visión que Dios le ha dado. Siempre hay que dar testimonio del avance y resultado de los grupos familiares. En el cartelón, en la iglesia, hay que poner en la pantalla, hermanos, el grupo familiar que se encuentra en tal lugar, este, ya hermanos van a bautizar, tienen a 2 o 3 candidatos. El otro grupo familiar también tiene candidatos para bautismo. En la manera en que nosotros estamos dando avance, testificando avance, y estamos anotando resultados de los grupos familiares, es la información adecuada que necesita la iglesia. Y usted como pastor tiene que ofrecerla. Entonces es bien importante que siempre tenga un mapa de la ciudad donde está usted distribuyendo los grupos familiares y publíquelo a la iglesia. Hermano, si usted no se ha integrado a los grupos familiares, busque el grupo familiar que le quede más cerca y colabore con ellos, llevando invitados. Entonces, publíquelo a la iglesia. Siempre cuando tenga reunión con los líderes de los grupos familiares, también proporcione información a los líderes de los domicilios de los miembros más cercanos. Diga, hermana Juanita, hermana este, María de Jesús, hermana Enriqueta, a ustedes 3 hermanas les queda muy cercano este grupo familiar. Pueden integrarse a él. Les voy a contactar con el líder, con el anfitrión líder, para que las tome en cuenta. Y ustedes puedan llevar, ¿a quiénes llevan los hermanos a los grupos familiares? ¿Saben a quiénes llevan? Llevan a sus familiares, invitan a sus primos, a sus tíos, invitan a sus amigos, invitan a sus vecinos, es decir, invitan a gente que ellos conocen y los llevan para que también ellos conozcan la palabra y se integren al grupo familiar. Aspectos elementales que el pastor debe considerar en el papel que desempeñan los grupos familiares. ¿Qué aspectos tiene que considerar el pastor para poder desempeñar el papel en los grupos familiares? Primero, el pastor debe crecer en su llamado. No todos somos llamados a pastorear. Cada uno de nosotros tiene el propio llamado de Dios. Todos somos llamados a la salvación, pero para el ministerio de pastor, no todos tienen ese llamado.
Así que el pastor debe crecer en ese llamado que Dios le hizo. No ejercer el pastorado como una profesión de supervivencia. Porque, bueno, es que como la iglesia me paga mi sueldo, como la iglesia me otorga mi semana o mi quincena o me paga mi mensualidad, como la iglesia cubre mis gastos. Entonces, yo pues estoy aquí trabajando en la iglesia y es una profesión de supervivencia para poder salir adelante, para comer, para, para atender a mis hijos, etcétera. Entonces, no es ejercer una profesión de supervivencia. Debemos de cumplir con el llamado de Dios. ¿Para qué nos llamó Dios? Debo de cumplir con el llamado. No verlo como, pues que la iglesia me paga, porque es como un trabajo. Eh, Visité una iglesia en Estados Unidos y tienen un pastor de tiempo completo. Pero me di cuenta que la iglesia, porque es su percepción como ven ellos así allá, lo tienen al pastor como si fuera su empleado. El pastor casi no participa en asuntos económicos del templo para reparar, para invertir. No, eso lo hace el consejo. El pastor se dedica solo a la palabra, nada más. Y como dice, nada más cuida su trabajo. No se interviene en todo lo demás de la iglesia, para eso hay un consejo. Y digo, es quizás una cultura de algunas congregaciones. Y yo dije, qué bueno que México no es así, donde el pastor, aunque es su profesión, aunque estudió para eso y es su profesión, él se da cuenta que no es para supervivencia, que cumple con un llamado de Dios, y no se le trata como un asalariado, no se le trata como un pastor que está aquí porque le pago. No. El pastor debe crecer en su oración. El pastor tiene que cuidar su intimidad con Dios. El pastor tiene que tener una vida de oración. Y la oración debe ser una característica de las iglesias con grupos familiares. Si no hay vida de oración en el pastor y no hay vida de oración en las iglesias, y quiero decirles que muchas veces los cultos de oración son los cultos más desangelados de la iglesia. Y digo desangelados porque es el que poca asistencia tiene, poca participación de los miembros, aunque haya muy buena programación, a veces la iglesia no participa, no se integra. Y entonces no se le conoce como una iglesia de oración. Pero si el pastor crece en la oración, va a hacer también que su iglesia tenga esa característica, y lo mismo los grupos familiares. El pastor entonces debe ser un ejemplo. El trabajo de los grupos familiares siempre es impulsado bajo las alas de la oración, porque buscamos en la oración vasos consagrados. Buscamos a través de la oración que intercedan delante de Dios para que otros se salven. Y estamos intercediendo por las personas nuevas que van a llegar al grupo familiar. Entonces debe ser un pastor de oración, iglesia de oración y grupos familiares de oración. El pastor debe crecer en pasión. Debe sentir en su corazón la llama, el ardor del Espíritu Santo por la iglesia, para el trabajo de grupos familiares. Y esto se desencadena si el pastor es un pastor ardiente, alguien que está apasionado por las almas. El pastor debe crecer en su dependencia del Espíritu Santo. Fíjense que aquí, si ustedes se dan cuenta, lo tengo escrito en negrita y en mayúscula. Dependencia del Espíritu Santo. Porque al final, la iglesia debe depender del Espíritu Santo. El pastor debe depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien dirige el destino de la iglesia. El pastor solo tiene que aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo. Él debe dejarse guiar, él debe dejarse enseñar, él debe dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Cuando tenemos pastores ungidos por el Espíritu, tendremos iglesias ungidas por el Espíritu, porque esto también viene en cascada, en cascada. Necesitamos pastores llenos de la unción del Espíritu que
dirijan a la iglesia. El pastor debe crecer en la palabra de Dios. El pastor debe ser un apasionado este, en estudiar la palabra de Dios. Porque si no tiene un sólido y creciente conocimiento de la palabra, no puede asegurar la conservación de una iglesia. La iglesia se conserva a través del Espíritu Santo y también de la palabra. Esta herramienta de la palabra de Dios es muy utilizada por nuestro Dios en favor de la iglesia. Si yo como pastor estudio la palabra todo el tiempo, a mí me va a hacer crecer. Yo voy a madurar mucho. Pero mi pasión por la palabra, este, va a emocionar también a la iglesia porque la iglesia va a tener un sólido crecimiento por el conocimiento de la palabra. Si yo me alimento, alimentaré también a la iglesia. El pastor debe crecer en conocimiento. El pastor tendrá que enfrentar y resolver situaciones de índole diversa. Eso requerirá amplios conocimientos de los elementos que son importantes para la atención y dirección de la iglesia. Porque el pastor no solamente enfrenta situaciones que tenga que resolver con la Biblia, va a encontrar a hermanos que están pasando por momentos emocionales, espirituales, e incluso de pérdidas, incluso de situaciones físicas como la pérdida de salud, etcétera. Y el pastor, quiérase o no, tiene que crecer en el conocimiento para poder dar un buen acompañamiento, una buena atención y dirección a la iglesia, a través de tener una amplia gama de conocimientos que lo lleve a atender las diferentes etapas de la vida de su iglesia y de los momentos difíciles que cada uno de ellos enfrentan. El pastor debe crecer en santidad. La santidad aquí se tiene o no se tiene, es decir, se posee o no se posee. Quien desea que su iglesia crezca debe también crecer en integridad, debe crecer en pureza, debe crecer en justicia, debe crecer en verdad, de crecer y en honestidad. Entonces, el mensaje es, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y aquí, cuando tenemos varones en la iglesia que procuran la santidad, hermanos, va a haber santidad en su matrimonio y en su familia. Y quiero decirles que cuando tenemos nosotros eh, santidad en los matrimonios, santidad en las familias, esto en cascada hace que una iglesia tenga santidad. El pastor debe crecer en humildad. Un hombre con soberbia, un hombre con orgullo, va a ser aplastado por el peso de la reputación de estar al frente de una congregación que crece, porque la congregación lo va a aplastar. El hombre humilde siempre es aplastado por la mano de Dios. Siempre Dios va a estar ahí. Allá en Hechos capítulo 11 dice que y llegaron a crecer tanto porque la mano del Señor estaba con ellos. Entonces el pastor debe crecer en humildad para que la mano de Dios esté con él y haya crecimiento en la iglesia. Muy bien, vamos a dejar de compartir aquí. Bueno, a poner la siguiente presentación, que vamos a hablar de los consejos prácticos para establecer grupos familiares. Los consejos prácticos, que es como un resumen de lo que ya vimos y va a aclararle muchas dudas a cada uno de ustedes. Voy a poner la presentación, permítanme. Consejos prácticos para el funcionamiento de los grupos familiares. Recuerden que hablamos de dos pilares claves.
El primero, la reunión de planeación o planificación y la reunión del grupo familiar. Y la mecánica de trabajo de los grupos familiares, que esos dos pilares nos llevan a eso, a cómo va a funcionar los grupos familiares. Y estas reuniones pues tienen un patrón específico de desarrollo y poseen objetivos claros, pero son de carácter diferente. La planificación del grupo familiar nos tiene que decir que si no planeamos, no tendremos buenos resultados. Porque siempre en la planeación vamos a obtener la posibilidad de evaluar siempre la reunión en la semana anterior, la que se llevó a cabo en el grupo familiar. Y nos da la posibilidad de planear la reunión de la siguiente semana, la reunión de estudio. Y cuando tenemos ya en la planeación, podemos nosotros fácilmente asignar responsabilidades, decirle a quién le toca qué hacer y en qué momento entrar. Y también animamos a todo el grupo en esa reunión de planeación para que lleven invitados. Esta, esta reunión de planeación siempre debe realizarse antes de la reunión de estudio. Son dos reuniones diferentes. Una reunión es planear y la otra reunión es de grupo familiar. La reunión de planeación es bien sencilla, ya lo dijimos. El que dirige el líder anfitrión hace una oración inicial, hay un texto bíblico, una lectura que hay que leer y empieza a compartir las instrucciones para la semana. Mira, te toca visitar a fulano, tú que eres de evangelismo, alguien tomó la decisión de aceptar al Señor, hay que visitarlo, hay que darle folletos. este, a ver los de adoración, visiten a los que aceptaron al Señor, hay que regalarles Biblias, hay que enseñarles a leer, hay que enseñarles a orar. Y entonces revisamos los resultados de la semana anterior con el anexo uno, que es que ya lo vimos. Viene el grupo familiar, el nombre del grupo familiar, el líder del grupo familiar, en la columna de la izquierda, el concepto, son miembros, son simpatizantes, son adolescentes, son niños, son visitas y el total de ellos. Y el tema, qué se predicó, quién no predicó y las ofrendas, cuánto se levantó. Y vienen semana por semana. Al final firma el líder y ahí si hay algún comentario que poner, se anota el comentario. Estos formatitos los da el pastor. Así que planificar la siguiente reunión de grupo, para eso es la reunión de planeación. Vamos a atender las necesidades de los miembros. Asignamos tareas para la próxima reunión de grupo familiar. Damos anuncios a todos y hacemos la oración final. La reunión de estudio del grupo familiar, su duración de 1 hora o hasta hora y media. Y ahora este domingo que pasó, alguien me preguntó, hermano, ¿y como cuánto tarda la reunión? Mira, tarda de 1 hora a hora y media, considerando todo el tiempo lo que pasa en la reunión y la entrega de los bocadillos, en la parte de comunión donde nos sentamos a disfrutar de una rica cenita o una merienda. este, Evitar convertirlo en culto de hogar o una misión, es un grupo familiar. La reunión debe estar envuelta en ambiente de confianza, sentaditos, todos así juntos, alrededor en una sala, y nunca debemos pensar en hacer que esta reunión de grupo familiar se convierta en un culto de la iglesia, poniendo púlpitos, sillas, mesas, frente del que dirijo, predica, y los invitados sentados enfrente, una silla tras otra, no. Esto no es así, es en la confianza del hogar. Programa del grupo familiar, viene la bienvenida, que es personalidad. Muy buenos días, don Francisco, nos da mucho gusto, pásele, siéntese, le damos la mano. Muy buenos días, doña Carmen, ya estamos sentando a toda la gente y hacemos la oración inicial. Primero las bienvenidas, pero personalizadas, dándoles nombres, dándoles de mano. Es muy diferente al saludo que hacemos en la iglesia con gente invitada. Aquí es más personalizada. Empezamos con la oración inicial y y está a cargo de el de adoración. Se van a ver ahí los colores. El líder de adoración va a cantar 2 o 3 alabanzas. Después va a pasar al de edificación, quien va a dar la enseñanza del estudio de grupos familiares. Y el de evangelización, si hay personas nuevas, hace el llamado a que reciban a Cristo, a orar por las personas que entregan su vida al Señor. Y esto lo hace el de evangelización. El de servicio los motiva a que den la ofrenda, ofrenden. El grupo se sirve de esta ofrenda para comprar los, los vasos, los platos desechables, etcétera, para el pastel, el café, las galletas, el mate, lo que sea. Entonces dirige el de servicio.
Y los anuncios al grupo lo hace el líder o anfitrión del grupo familiar. Y por último, cuando termina la oración, entonces viene el refrigerio o la convivencia. Y este lo coordina el líder de comunión. Ahí participan los 5 liderazgos: adoración, edificación, evangelización, servicio y comunión. Ahora, ¿cómo logramos una reunión exitosa? ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una oración intercesora por el grupo familiar, que Dios toque a las personas, que se conviertan. Meditemos mucho, preparando nuestro corazón ante Dios para pedir sabiduría y la dirección de su Santo Espíritu. Tenemos que hacer una preparación del mensaje. El líder de edificación estudia la enseñanza que el pastor le entregó en la semana. Tenemos que tener relaciones interpersonales saludables con todos para que los invitados deseen volver a la reunión. Aquí es bien importante brindar un trato amigable, amable, detenernos a escucharlos y buscar con los invitados relaciones significativas fraternales, ¿sí? Saber cuándo cumplen años, cuándo es su aniversario de bodas, etcétera. Fechas significativas que nos entrañen una bonita amistad. Trabajar en equipo fuera del grupo familiar, es decir, durante la semana, después de la reunión familiar, hay mucho que hacer con los invitados y hay que atenderlos todo el tiempo, visitándoles, llevándoles la palabra, orar por ellos. Y, y cada miembro del grupo familiar tiene que estar forzosamente capacitando. Los líderes tienen que asistir a las reuniones que el pastor determine para planeación y para otras capacitaciones. Ahora, ¿cómo desarrollamos las áreas de la misión? La adoración, ¿cómo la desarrollamos? La adoración es la respuesta de reconocimiento a la gracia y a la soberanía de Dios al obrar en la vida del creyente. Este reconocimiento se hace evidente en la humillación personal o comunitaria para exaltar al Señor. La esencia de la oración es la consagración. Todas nuestras acciones son un acto de adoración y la expresión de adoración es más que música. Es decir, aunque les damos los cantos por escrito, como ahí ven en la imagen, les damos los cantos por escrito para que ellos canten con nosotros. Y esos son puros invitados, ¿eh? Tienen los formativos. Nosotros no sabemos de memoria los cantos, pero ellos no. Entonces estamos al pendiente de que ellos tengan los cantos. La adoración en un grupo familiar debe involucrar tanto la expresión como la reflexión. Algunas formas expresivas para adorar son la oración, la música, el canto, las acciones de gracias, testimonios de cómo Dios actúa en nuestra vida y entre otras. Esas son de expresión. Y las reflexivas de adorar son la oración, la meditación, el ayuno y la respuesta del mensaje de la palabra de Dios, es decir, cómo respondemos a la palabra de Dios, entre otras. Y la adoración involucra entrega y para ello se requiere apoyo y apertura. Se espera que en el grupo familiar cada persona encuentre a una persona cercana que se convierta en su compañero espiritual, alguien que lo acompañe en el camino cristiano. La adoración también requiere tiempos de compartir y apoyar durante las pruebas, las tentaciones, los sufrimientos o incluso el distanciamiento de Dios, que se sienten, no, pues, creo que Dios se ha alejado de mi vida, etcétera, y gente que está de esta manera y requieren acompañamiento. La adoración se puede expresar tanto personal como en comunidad, participando de la oración comunitaria, cuando oramos todos juntos o cantamos todos juntos. La edificación. La edificación es imperativa porque es parte de la gran comisión dada por Cristo. La edificación consiste en enseñar al creyente a responder al Evangelio, en qué creer y cómo vivir. La meta de la edificación es la madurez cristiana. Y es aquí donde el que va a compartir el sermón, él va a dar el sermón, pero nosotros todos estamos pendientes de buscarles a los nuevos los textos. Y aquí veo a la hermana Eulalia con este matrimonio, y ahí está mi hija y mi otra hija, buscando las citas bíblicas para que todos estén leyendo el mensaje que se está predicando. Entonces, tenemos nosotros que trabajar en ellos, en cómo creer y cómo vivir. Y la meta es la madurez cristiana. La meta de la edificación es la transformación de vidas, que eso hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios.
vidas transformadas. Edificación es aquella que involucra el balance de las 5 áreas de la misión. La edificación involucra el balance de adoración, evangelización, servicio, comunión, todo es el balance. Y la edificación es la que trata de desarrollar discípulos. Nosotros somos discípulos que hacemos discípulos. Y los Ujú, discípulos se hacen enseñándoles a que guarden todas las cosas. Entonces, la edificación es el proceso del discipulado. Ese es el tiempo de la predicación. Es el tiempo de compartir el mensaje. Y es la manera como nosotros, a través del mensaje, podemos discipularlos para que obedezcan a Dios, guarden sus mandamientos y lo van viendo a través de la palabra de nuestro Dios. Algunas sugerencias para desarrollar la edificación en el grupo familiar. Balancear el desarrollo individual y del grupo. Aquí es bien importante propiciar el desarrollo de las personas a través del discipulado. Acompañe a cada miembro y hágales una evaluación de salud espiritual o desarrollo cristiano una vez al año. Hacer que cada miembro del grupo acompañe a otro miembro del mismo sexo en su desarrollo cristiano. Ver anexo 2 y anexo 3. Vamos nosotros a hacer un balance de salud espiritual, una evaluación. Y voy a poner aquí el anexo. Es un test de salud espiritual. En la primera columna está la adoración, que significa una vida consagrada a Dios. Y luego vamos a poner en 3 columnas las calificaciones. Incipiente abarca del punto 1 al punto 2. Encaminado solamente el punto 3 y punto 4. Y desarrollado cuando llegan a la calificación de 5. Y entonces, la pregunta que viene en el test es, ¿mi forma de vivir demuestra que Dios es mi alta prioridad? Cuando las personas ya distinguen, ellas van a contestar el test. Es decir, cuando ellos dicen, Dios es mi primera prioridad, no es mi esposa ni mi esposo, no es mi trabajo, no son mis hijos. Dios es el número 1 en mi vida. Y ellos van a calificarse. Apenas estoy aprendiendo a entender que Dios es mi forma, mi alta prioridad. Y lo puedo poner en 1 y 2. Pero dice, no, yo ya me estoy desprendiendo de cosas que eran mis prioridades. Y ahora estoy encaminado a ir dejando esto y esto. Estoy en el 3 o en el 4. Pero cuando dicen, yo ya guardo el sábado porque Dios me dice, santifica el sábado y dedícalo a mí. Yo ya cerré mi negocio en sábado y yo ya le doy mucha alta prioridad a Dios. Y entonces ya estoy desarrollado. Le pongo 5. Cuando empezamos con muy familiares y decían, hermano, yo ya cerré mi negocio. Pero le dije que lo cerrara. No, hermano, pero ya entendí la palabra. Ya entendí la palabra. Y primero se me hacía difícil entenderla, pero ahorita ya sé que el sábado es el día del Señor. Y entonces decimos, ha estado desarrollado. Estoy dependiendo de Dios en cada aspecto de mi vida. Está incipiente, está encaminado, está desarrollado. Y ahí se va calificando. Y así vienen todas las preguntas. Vamos a edificación. Este, una vida que desarrolla el carácter de Cristo. Adoración, una vida consagrada a Dios. Y edificación, una vida que desarrolla el carácter de Cristo. Y ponemos como pregunta número 1. ¿Soy rápido en confesar cualquier cosa en mi carácter que no es como Cristo? Me doy cuenta que estoy actuando como no actuaría Cristo, pero soy rápido en confesar que estoy fallando. Entonces, ¿estoy incipiente, estoy encaminado o estoy desarrollado? O administro mis finanzas pensando más en Dios y en los demás
que en mí mismo. O cada vez que yo cobro, cada vez que yo me pagan por mi trabajo, yo luego aparto lo que es de Dios. Administro luego mis finanzas pensando primero en Dios, lo que le corresponde a Dios. Y aparto mi diezmo y mi ofrenda antes de pensar en mí mismo. ¿Estoy encaminado, estoy incipiente o estoy desarrollado? Permito que la palabra de Dios guíe mis pensamientos y cambie mis acciones. ¿Cómo estoy en eso? Entonces vienen todas las preguntas así: adoración y edificación. La siguiente parte es servicio, comunión y evangelización. Y al igual que las anteriores, servicio, una vida que sirve a Cristo. Primera pregunta: usualmente uso mi tiempo para servir a Dios. Usualmente. ¿Encaminado, incipiente o desarrollado? ¿Cómo estoy? Actualmente estoy sirviendo a Dios con los dones y habilidades que me ha dado. Si es que ya se bautizó, ¿qué dones tiene y cómo está sirviendo a Dios? Pienso seguido en formas de usar los talentos y habilidades que Dios me dio para usarlos. Y ahí pone incipiente, encaminado o desarrollado. Y luego viene el área de comunión. Estoy poniendo algunos ejemplos, nada más no estoy contestando todo el cuestionario. Este es el formatito que se les entrega a todos y cada uno de ellos. Y después de totalizar las cantidades, se pone en la parte derecha abajo, total en servicio, total en comunión, total en... ¿Cuántos puntos logramos? Y en la comunión, una vida unida al cuerpo de Cristo. ¿Soy genuinamente abierto y honesto acerca de lo que soy? ¿Habitual uso mi tiempo y recursos para ocuparme de las necesidades de otros? Tengo relaciones profundas y significativas con otros en la iglesia. Es decir, yo me llevo muy bien con todos de tal manera que conozco quién es su esposa, dónde vive, cuándo es su cumpleaños. Tengo relaciones profundas y significativas. Evangelización, una vida que testifique del amor de Cristo. Siento una responsabilidad personal por compartir mi fe con los que no conocen a Jesús. Busco oportunidades para formar relaciones con aquellos que no conocen a Jesús. Oro habitualmente por aquellos que no conocen a Jesús. Esas son todas las preguntas que hacemos en el sentido de la evangelización. Y ahí ponemos el total de la evangelización. Entonces, establezca un plan equilibrado del estudio de la Biblia, usando los anexos 2 y 3 de oración y ayuno. Y entonces hacemos el plan espiritual que nos marca. Ponemos nosotros el nombre de la persona que hizo la encuesta. Y luego esta encuesta, ¿con quién la va a compartir? Su plan de salud espiritual. Ah, pues la voy a compartir con mi hermano. Soy el hermano Andrés Martínez y voy a compartir mi plan de salud con mi hermano Ricardo Méndez, quien será mi compañero espiritual para ayudarme a balancear en mi vida las 5 áreas de la misión integral. Y entonces vienen las áreas de la misión. ¿Qué áreas están desbalanceadas? ¿Qué prácticas que tengo que hacer? Compañerismo, ¿cómo me ayudará mi compañero espiritual con esta área? ¿Y qué progreso voy teniendo cada día? Entonces, vamos a poner en el área en adoración qué puntaje saqué yo, pero también qué puntaje sacó mi amigo. ¿Cómo estoy yo y cómo está mi amigo? En edificación, mi puntaje y el puntaje de mi amigo. En servicio, mi puntaje y el puntaje de mi amigo. En comunión, mi puntaje y el puntaje de mi amigo. En evangelización, mi puntaje, cuántos puntos tuve y el puntaje de mi amigo. Y entonces en cada una de las áreas, adoración, edificación, servicio, comunión, evangelización, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder aumentar mi puntaje? ¿Cómo me ayudará mi compañero espiritual con esta área? Porque salí muy bien en otras áreas, pero no salí muy bien en edificación o en adoración. Y entonces en esas ando fallando. ¿Y cómo me va a ayudar? ¿Y cómo voy a medir el progreso?
de mejoría. Por eso se llama plan de salud espiritual. Es diagnóstico. Estoy enfermo, muy grave en esta área de adoración, edificación, servicio. Entonces, ya me diagnostico qué es lo que me hace falta de cada punto que tuve baja calificación y cómo puedo superar aquello y cómo me puede ayudar mi compañero espiritual. Servicio. Servicio es la expresión natural a favor del prójimo. Cada persona, en el grupo familiar es un siervo. Los dones y habilidades dados por Dios son para ser usados en beneficio de los demás. El servicio puede darse hacia adentro y hacia afuera de la iglesia, es decir, no solamente con el grupo que está llegando, sino incluso con personas que ni siquiera son de la iglesia y podemos dar un servicio, apoyarlos en algo. Sugerencias para desarrollar el servicio en el grupo familiar. Motivar a los miembros del grupo a descubrir y utilizar sus habilidades y dones para el servicio. Para esto, elabore un proyecto personal y de grupo para suplir la necesidad de los hermanos. Por ejemplo, les decía, si tenemos a la hermana Juanita, que donde ella vive, su casita eléctricamente está mal su bajada de la luz, en su casa puede provocar un incendio. Y entonces vamos a traer a los hermanos que saben de electricidad, compramos el material y le ayudamos a ocultar los cables y a poner bien los contactos, los apagadores de la luz y le apoyamos. O un trabajo de plomería, alguna cuestión de servicio. O si tenemos a alguien que está enfermo, ¿cómo le conseguimos un médico, unas medicinas? Y elaboramos un proyecto para ayudar a los hermanos en sus necesidades. O tenemos que la gente que nos está llegando al familiar son gente que está sin trabajo, que, que, que la están pasando mal y podemos incluso hacer un proyecto de juntar despensas con artículos los más que comestibles que puedan utilizar y trabajamos con ellos y hacemos los paquetes de despensa. Porque así lo hacemos acá. Mi esposa es muy activa en eso. Ve la manera de cómo colaboramos para ayudar a los hermanos e incluso dándoles una ofrendita para que paguen sus estudios médicos. Entonces vean que podemos hacer algunos eh, proyectos personales o de grupo para suplir necesidades. Comunión. Comunión es el sello que distingue las relaciones fraternales entre los creyentes de una comunidad. Cuando termina el estudio de grupos familiares, compartimos allí la cenita, la merienda, y la comunión no solo se trata de reunirse, sino de vivir la vida juntos. La esencia de la comunión es entender las necesidades de los demás, conocer y ser conocido, amar y ser amado, servir y ser servido, festejar y ser festejado, dar y recibir, amonestar y ser amonestado. En la comunión, en la reunión de compartir los alimentos, trabajamos con ellos y en esa confianza de que lo hacemos en un familiar, pero también lo podemos hacer en sus casas, de irnos conociendo unos a otros. Eso es la parte de la comunión. Sugerencias para desarrollar la comunión. Desarrolle relaciones auténticas y significativas. Los líderes participen con actitud de servicio. ¿Para qué? Para resolver conflictos y atender las necesidades de los asistentes. Alentar el sentido mutuo de pertenencia al grupo. Que se sientan parte de nosotros. Es decir, que los visitamos, los animamos y si llega a haber alguna diferencia o algún conflicto o algún malentendido, inmediatamente atenderlo y buscar que haya reconciliación, que haya la amistad, etcétera, y buscar que se suplan estas necesidades. Evangelización. Es la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios y están centradas en la persona de Jesucristo para persuadir a las personas a que se reconcilien con Dios y vivan bajo su señorío.
Entonces, ¿qué es la evangelización? Pues es compartir las buenas nuevas del Evangelio. La evangelización es el privilegio de trabajar con Dios y representarlo ante los demás. La evangelización tiene un impacto no solamente presente, sino eterno para quien recibe el mensaje del Evangelio, porque su vida puede ser transformada, su vida puede ser cambiada. La evangelización no es una tarea exclusivista de pastores y evangelistas, sino es una labor de todos los que hemos creído, hombres y mujeres. Sugerencias para evangelizar. Interceda por la conversión de sus familiares, interceda por la conversión de sus amigos, interceda por la conversión de sus conocidos. Cada miembro del grupo debe elaborar su testimonio personal. Enséñele a elaborar de cómo puede compartirlo fácilmente. ¿Se acuerdan que en una de las clases dije, elaboren su testimonio en 4 pasos? Igual lo podemos hacer con los nuevos que están llegando a la iglesia. Y te voy a ayudar a elaborar tu testimonio para que lo puedas compartir con tus amigos, con tus vecinos, de cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue que este, eh, decidiste conocer a Cristo? ¿Cómo fue el día en que aceptaste a Cristo y cómo es tu vida ahora? O sea, en 4 puntos así sencillos. La evangelización tiene una perspectiva local, pero es necesario ser sensibles a lo que pasa en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra colonia, a donde esté ubicado un familiar. Hay que estar pendiente el alcoholismo, la drogadicción, todos los fenómenos sociales que hay allí en el entorno, para que podamos programar actividades y atender esas posibilidades que hay en la calle por el grupo familiar. La evangelización tiene una perspectiva no solamente local, sino también global. Motive al grupo a practicar un evangelio contextual o contextualizado. Es decir, vayamos a donde haya necesidad y hagamos corte de pelo, si tenemos médicos, una campaña médica, una campaña dental, este, eh, colaboremos con la comunidad, es decir, contextualizar el evangelio, que no solamente se escuche la predicación, sino que también se vean obras de caridad en el grupo. ¿Cómo conservar resultados? Una iglesia que ya implantó el sistema de grupos familiares y estos ya están funcionando de manera saludable, pronto van a tener muchas personas que bautizar. Cuando estos recién bautizados se conviertan en nuevos creyentes, queridos hermanos, ahora sí empieza el verdadero trabajo. No llevarlos al bautismo, sino después del bautismo, que implica discipularlos, enseñarles a que guarden todas las cosas. Y para ello tenemos que cerrar la puerta trasera y tomar medidas de atención y cuidado pastoral. Una atención espiritual inmediata y cuidado pastoral. No permitir que los que ya se bautizaron vuelvan otra vez al mundo. No. Cerrar la puerta trasera de la iglesia para que no se escapen. Ellos ya entraron y que tienen que permanecer. Por eso es bien importante considerar que las primeras semanas después de su conversión, después de su bautismo, son críticas en la vida de una persona, son recién nacidos. Es por ello que se requiere dar entrenamiento a los miembros de un familiar, no solo en ganar almas, sino también en cuidar las almas. Ya se ganaron, ahora hay que cuidar las almas. La realización de las visitas a personas que han aceptado a Cristo como Salvador es bien importante tener qué hacer en la primera visita. ¿Qué propósito tiene? Expliquen y reafirmen lo que ha significado para ellos creer y recibir a Jesucristo como Salvador. La segunda visita a su casa tiene como objeto enseñarles a los nuevos creyentes a orar, la disciplina y la virtud de la oración. La tercera visita tiene como finalidad explicarle a los nuevos creyentes que lean la Biblia. Le regalamos una Biblia y lo animamos a que lea diariamente una porción de la palabra de Dios. Y la cuarta visita es para que pedirle inicie el curso Nueva Criatura. Entonces, bien importante cómo hacemos ese trabajo con las personas. Otras sugerencias, cada cristiano necesita un compañero espiritual. Esa es una realidad. Y este debe serlo por tiempo indefinido o quizás para siempre. Cuidar un alma es un trabajo que demanda disposición.
que demanda amor por el prójimo, que demanda abnegación y que demanda lealtad. Ese trabajo demanda un nuevo paradigma, un cambio en nuestro mapa mental del cuidado pastoral. Ya no solamente es el pastor el que cuida, porque tenemos la idea de que es el pastor el que visita, es el pastor el que aconseja, es el pastor que alienta, que exhorta y consuela a los santos. No, usted puede convertirse en la pastoral de esa persona. Usted lo puede pastorear, usted lo visita, lo aconseja, porque usted es el cristiano maduro y lo exhorta y lo consuela. Al cuidar de los aspectos espirituales, tanto físicos y materiales de los miembros de un familiar, será posible desarrollar en cada persona un sentido de pertenencia a la iglesia local. Muy bien. Bueno, mañana es nuestra última clase. Los esperamos. Este, ya el hermano Abraham está notificado. Que mañana es nuestra última clase. ¿Qué pensamos eh, ver para mañana? Espero que mañana me alcance el tiempo para tocar un tema que se llama ¿cómo alcanzar a las personas para Cristo? Y y con esto les pido de favor que revisen todos sus cuestionarios que hayan sido ya enviados por WhatsApp para que yo termine de calificar. Mañana terminamos nuestra cursada, Evangelismo en la Iglesia Local. Ha sido una bendición estar con ustedes hoy y mañana, primeramente Dios, nos vemos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde te bendecimos, te agradecemos por esta clase. Hemos hecho un recorrido de lo que es el sistema de grupos familiares. Permite que sea de bendición para los alumnos y para sus iglesias. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que Dios les bendiga. Paz, paz a ustedes.